Hola, ¿Cómo estás, Alejandro? bien. ¿Y tú, Carlos, Buenas cómo te noches. encuentras? Buenas noches. ¿Cómo te encuentras hoy, Carlos? ¿Qué Muy tal? bien, muy bien. Eso, me da gusto. Pues, a ver, Sí, voy a esperar unos 2 minutos, a ver si ok, inicia la gente. de acuerdísimo. Igual estoy aquí acomodando mi celular porque Ok, creo que lo tengo muy cerca. Permíteme. No, no lo voy a poder mover más. Ahí estoy. ok. Sí, yo creo que ahí está bien. Igual que la vez pasada. Pues sí, más o menos. Bienvenidos a las tres personas que ya están puntuales. Qué gusto que tengas ya público puntual. Ya da gusto que la gente se interese. Claro. Ok, pues en esta ocasión, antes de empezar, recibí Sí. tu libro la otra semana o 2 semanas, no recuerdo bien, Ajá. y quiero iniciar abriéndolo Ah, caray. Wow, wow. en forma de agradecimiento, porque pues de alguna manera eres el padrino de estos en vivo. Ensayos críticos sobre el progresismo. Sí está bien el nombre, ¿verdad? Cientificidad del psicoanálisis. Fue el que Ok, me pediste. Ajá, el ok. otro queda pendiente. Sí. Cientificidad, ok. Una disculpa, no lo abierto y se me fue. Sí, sí, es que hubo esa confusión porque para el público mi segundo libro es Ensayos críticos sobre el progresismo. Y bueno, se queda pendiente para enviártelo después, ¿vale? Claro, pues agradecerte. Voy a abrirlo y si me das Sí. permiso, quiero leer el prólogo para que la Ah, gente no. conozca tu trabajo Claro, claro, claro. y que si lo quieren pedir, pues lo pidan. Sí, Está la cientificidad, perdón, la sí. cientificidad del psicoanálisis. Qué mal para leer soy. Respuesta definitiva a Socal y a Bunch, licenciado Alejandro Segura Chávez y el doctor Daniel Omar Stich. Voy a leer el prólogo, o por lo menos las primeras páginas, ¿no? Son comentario introductorio. Sí. ¿Ok? Como en todas y cada una de las épocas, los grandes imperios que caen, que se derrumban, dejan ruinas detrás de sí como una estela moribunda de esplendor incalculable. Así ha sucedido también en la historia del pensamiento. En sus diversas ramas, entre creencias, verdades a medias, argumentos o argumentos contradictorios, algunos correctos y otros falsos, también los que suelen ser verdaderos pero inverosímiles, si entendemos la separación entre lógica formal y lógica material, estos también dejaron sus ruinas. Algunos, como Hegel, demuestran que la historia tiene una función dialéctica hasta su cumplimiento del espíritu absoluto. Luego, los materialistas que lo han interpretado como Marx y posteriores lo ultrajaron al decir que podría existir un fin de la historia, y no precisamente por ser el fin de la humanidad como tal. Otros aventureros como Polibio, que atinaron con perspicacia de razón o corazón, concluyeron que en realidad la historia palpita y se repite, y no como suceso o como tragedia y comedia, sino como adhesión fanática a las viejas ideas que alguna vez fueron nuevas. Entendamos, pues, que este fanatismo no se remite solo a las religiones, sino a un comportamiento filosófico y científico, al comportamiento enfermizante falto a la verdad, contrario al análisis estricto del ente, de su ser, el ser en cuanto ser, y sus características que por antonomasia le corresponden como ser, uno, bueno, bello y verdadero, aun cuando este sea un conceso de aparentes inadaptados. Son palabras fuertes,
sórdidas para muchos lo serán también, pero solemnes y de un gran ímpetu y eco para tiempos especialmente complejos, como los ha habido en otras épocas, y de nuevo en esta. Muchos ha desvirtuado todo aquello que se atribuye a una cuestión metafísica, no importa si es lógica o no, o si corresponde a la realidad en algún plano que aún no conocemos. No, eso no les importa. Quisiera llegar a este porque sí es algo, Claro. sí, bueno, sí es algo extenso lo introductorio, pero Por para que la supuesto. gente que vaya a escuchar en Spotify, en YouTube o aquí mismo en Instagram, se dé Sí. una idea de lo que estás haciendo y a lo mejor en un futuro me gustaría también crear algunos cortos leyendo el libro. Sí, te agradezco bastante. Para mí, pues es un honor que des este espacio para hablar un poquito del libro. Igual, a grandes rasgos, para no hacerlo tan complejo para las personas, es un trabajo que hicimos yo y el doctor Schichel. Nos llevó un año de investigación, pero una investigación exhausta. Leer 3 libros por semana a veces era muy, muy duro, pero el objetivo era responder a la pregunta, ¿el psicoanálisis es válido o no es válido? Epistemológicamente hablando. Y entonces, pues ahí damos una respuesta a partir de la lectura de grandes epistemólogos, por mencionar algunos, Bunge, Popper, Lakatos, Kuhn, Gustavo Bueno, que es un filósofo de la ciencia. Entonces hicimos una lectura a partir de varios filósofos de la ciencia y pues llegamos a una conclusión, que el psicoanálisis sí es válido, aunque no es una ciencia como tal. Esa es la gran, digamos, la gran incógnita que mucha gente tiene. ¿Es válido o no es válido? ¿Es ciencia o no es ciencia? No es ciencia, pero sí es válido, es lo que respondemos en el libro, así que pueden encargarlo en caso de que estén interesados. Y gracias por este espacio. Yo pienso que el público, pues, si se interesó ya me escribirá, me puede dejar un mensaje privado y pues en cuanto gustes podemos comenzar la charla, como veas. Claro, sí, una disculpa ahí con los nombres y la lectura, me hace falta un poco más darle y saber pronunciarlos, pero comenzamos. Pues hoy Sí, vamos a hablar del Día de Muertos, algunos tópicos así del Día de es, Muertos, así filosofía es, de la muerte o en la muerte, y exacto, las virtudes que hay en aceptar la muerte dentro de la psicología. exactamente. Investigué un poco sobre el Día de Muertos, me fui más a lo mexica, a lo Ok, mesoamericano, no tanto a lo católico, de acuerdo. que es muy extenso, entonces voy a hablar de los 9 niveles que hay en el Mictlán, que vamos a darnos cuenta que el Día de los Muertos para la cultura mexica o los mesoamericanos, porque no solo es de los mexicas, pero en este caso sí, Ajá, estoy de lleno con ellos, pues no es un día como el que nosotros estamos celebrando tan tranquilo, no es un día de tranquilidad, es todo, no digo un castigo, porque no creo que sea un castigo, son ajá. retos que el muerto mexica tiene que llevar. Y hablando de Comple- esto, pues, mande. completamente, Carlos, y antes de que continúes, informarle a las personas la preocupación por qué hay más allá de la muerte, todos los rituales que existen previo a cuando alguien muere y después de que alguien muere han existido desde antes de la llegada de los españoles. O sea, eso viene desde la época precolombina. Y lo que pasa con el 2 de noviembre actual, que ya es el Día de Muertos, pues evidentemente tiene una influencia, tanto lo mencionas, México, de las culturas precolombinas, como ya también del catolicismo que viene, pues ahora sí, con la colonización de España aquí en México. Así que, pues, ponerlo sobre la mesa. También eso me hace retomar lo que decía Manuel Asensi en un curso que da sobre introducción a Lacan, algo así se llama el curso. Dice que muy probablemente las primeras palabras del Homo sapiens, de nosotros, fueron ha muerto. O sea, la muerte es algo muy potente. Y dice Manuel Asensi que probablemente sean las primeras palabras porque fue una forma de reaccionar ante un evento muy, muy doloroso y las palabras ayudan a mitigar el dolor. Así que, pues quería hacer ese paréntesis antes de continuar. Sí, Claro, claro, y aceptado. Sí, aquí poner que mucho de la información viene del Códice Florentino, que ok, escribió Fray Bernardino de Sahagún, y ok. después el autor, por aquí lo voy a estar diciendo, es Ángelo María, que Ujú. es el que trae a esta época esto. Hay 3 etapas de la festividad del Día de Muertos.
Es la precolombina, es la colonización y la actual, que la actual pues ya nos tocó conocer a Coco, ¿no? Que los americanos Exactamente. estadounidenses lo traducen a su manera, alguna acertada y alguna muy Disney. Ajá. El Día de Muertos era una festividad de un mes, en Ajá. agosto, para los mexicas, era todo un show. ¿Ves? Ajá. Y comienza el Día de Muertos con 9 niveles hasta llegar al Mictlán. La cultura de los aztecas o los mesoamericanos vivían mucho la dualidad, día y noche, y tenían un dios para cada uno, masculino y femenino. Los dioses encargados de definir el destino de las ánimas de los muertos, Ok. bueno, es un poco difícil pronunciarlo, pero es Mictecaxihuatl y Ok. Mictehulk, que son una pareja de casados, hombre Ok. y mujer, Ok. unos señores, los dueños de la mansión. ¿De acuerdo? El Mictlán significa lugar de los muertos. Ajá. El primer lugar es Ixtuquintlán. Primer nivel del Mictlán es la casa de Xolotl, que bueno, hace referencia hasta al espacio que tenemos, del Xoloscuincles. Exactamente. Era el señor del ocaso. Ahí los mexicas ponían a perros, a xoloscuincles, pero no negros ni no blancos, ponían a perros bermejos, como pelirrojos, no ni tan negro ni tan blanco, porque el negro decía yo ya estoy sucio, yo ya no quiero irme. Y el blanco Ok. decía yo estoy muy blanco, no quiero ensuciarme. Entonces Ok. tienes que poner un perro de esos colores para que quisiera ir contigo y cuidarte en el camino. Entonces Xolotl lo que pedía Exactamente. era bueno en vida con los perros, que para él es muy similar a lo mejor a Nubis, era como cuida a los perros porque son los que te van a guiar después. Ok. Aquí, pues dicho esto, ellos te guiaban para cruzar el río Apanohuacuilca, Ajá. Apanohuacalvia, a lo mejor pues, voy a estar equivocado, no sé náhuatl, pero por ahí voy a hacer el intento. Ellos, si Xolotl, el perro te guiaba y llegabas con Xolotl, y Xolotl Ok. veía si tenías buenas intenciones, si lo habías hecho bien, y seguía el segundo nivel, que el segundo nivel es el más decisivo Ujú. del Mictlán, Ujú. que es el Tepenemactictlán. Este nivel se conforma de cerros y montañas en movimiento que están chocando entre sí, es un constante terremoto. Interesante. Y debes de cruzar con mucho cuidado. Dicho esto, pues al perro no le pasa nada, pero a ti sí. O sea, estás muerto, hay que entender esto, estás muerto, pero sigues Ujú. sufriendo, como si estuvieras vivo, sigues sangrando, sigues teniendo problemas, sigues doliéndote. No es como nosotros o el catolicismo que nos ha enseñado, o el occidente que nos ha enseñado que te mueres y ya descansas. No, esto es todavía vivir un dolor. Una transición, es una transición entre la vida y la muerte, ¿no? Un camino en el que Así es. todavía no estás plenamente muerto como se entiende actualmente, no estás todavía en paz. Ajá. Así es un reto y porque también dicho lo que dices, ellos te dejaban por 5 meses Ok. afuera hasta que tú te consumieras en huesos. Cuando te veían en huesos es cuando tú llegabas al Mictlán. Entonces esta travesía Ah, de 9 bien. niveles es eso. No Ujú. era de que ahorita ya en 3 días o en un día o 5 meses. Exactamente. Entonces debías cruzar con mucho cuidado y evitar ser triturado. Exacto. Si te quedabas atrapado, sufrías eternamente lamentado y llorando Sí. el que estuviera triturando esta máquina, ¿no? Estos montañas. Entonces yo Ujú. lo veo como como un penatorio de alguna manera, ¿no? Que creo que nosotros tenemos el limbo, o algo Ok. así, donde te quedas y ya, ahí te quedaste, ni siquiera es el infierno ni es el cielo, es, por Mm. decirlo de alguna manera, que sea creyente, ¿no? Pero pues es lo más, de una Ok. manera de explicarlo. Y después seguía el Ixtepec, una montaña de obsidiana. En este nivel, los caminos son afilados y te desgarraban el cuerpo. Ujú. Había pedazos de obsidiana por el viento, había fuertes vientos y que te causaban herida y tenías que seguir adelante. O sea, tú tienes que seguir el camino para dejar de sufrir. Si te paras, te va a doler más. Sigue, aunque te duela. Ok. Sigue, sigue, sigue. Entonces aquí el Bueno, tema es que, pues, dime.
No, dije de acuerdo. Perdón. Sí, sí, sí. Se te seguía causando heridas. Y después llegas al Segueloyán. En Ajá. este inicia el Ixteczacayuan. Ok. Puede estar mal, voy a tratar después de hacer un TikTok o algo explicando cada nivel. Es un Sí. infierno congelado. Aquí lo difícil es que hay nieve muy espesa y es difícil que camines. Entonces, si no sigues caminando, pues igual te vas a quedar en el frío eterno. Vas a quedarte ahí, Wow. tienes que seguir, y Wow. es todo esta cultura guerrera de querer seguir y sigues peleando. Exactamente. El Pancuetloyang. Aquí los vientos son extremadamente fuertes. Te arrastran de un lado a otro y es difícil llegar al lugar al que vas. Aquí dependes casi del viento. Estás Wow. volando. Es muy difícil estar de pie. Entonces puedes durar años en llegar al siguiente destino, que es el Increíble. Loyan. Aquí el viento te va a llevar, así que dependes mucho de él. Sigue el Ajá. Temiminola. Es un sendero oscuro en el cual caen flechas perdidas. Ujú. Depende de dónde lo leas, son manos invisibles. En otros Sí. lados de que son las guerras perdidas de las guerras, son las flechas perdidas de las guerras antiguas. Sí. O sea, que hay una guerra ahorita, está cayendo flechas. Sí. Sigue el Teyoloculoyan. Los Ujú. muertos no necesitan su corazón. Por lo tanto, aquí también hay dos versiones. Existen bestias que cuando Ok. tú vas caminando te arrancan, te abren el pecho y te arrancan el corazón y Wow. te lo tienen que quitar. Y la otra es que existe el dios jaguar, Tepeyol, Ajá. Tepeyolot, Ok. que te pide de ofrenda el corazón. Ujú. Aquí también hay dos vertientes. O le das tu corazón o los vivos Ajá. son los que entregan Ajá. una obsidiana en tu boca, muy Ajá. de este tema de los griegos, de la moneda, y tú se lo entregas al jaguar y el jaguar te dice adelante. Sí. Después sigue la Panolopoyán, es un río de Ajá. aguas negras. Sí, es un río de aguas negras, o sea, desechos, Ajá. pues, porquería, en el que el muerto sin corazón ya debe luchar para no caer en lo profundo. Entonces tienes que nadar pues, en lo puerco, tienes que librarte Ok. de esa suciedad. Sigue Tal. el Chico Nahualuyán, el último nivel en el que se encuentra una neblina espesa, que no ves nada, Ok. y los muertos aquí deben de reflexionar, todos Interesante. y buscar una redención. Entonces es un lugar de redención, es un lugar de pensamiento. No hay nada más que tu pensamiento. Eso está muy interesante. Qué interesante, ¿eh? Sí. Estás tú contigo y punto. Y cuando llegas a esa reflexión, pues el Sí. señor de la mansión de los muertos llega y te dice, tus penas han terminado, Sí. vete, vete pues a dormir tu sueño mortal. Esos Ajá. son los 9 niveles, para no andar mucho, porque es mucho la cultura que tenemos, vaya. Hay diferentes, después estaré indagando, porque también hay niveles donde te quitan toda tu riqueza y te dejan cueros y tienes que seguir. Creo que es en el Wow. momento donde el viento te está moviendo, te quita todo. Entonces, ahorita lo hice un poco más digerible. Completamente. Dicho esto, Ajá. pues me gustaría saltar ahora a José Guadalupe Posadas. Me gustaría Ok. dar un salto cuántico, Vale. era un caricaturista mexicano, me parece, de Aguascalientes, Ok. que fue el creador de la muerte democrática. A fin de cuentas, Ajá. es güera, morena, rica o pobre, para todo, ¿okay? Para todos llega llegando la palabra. Eso está buenísimo. Está Este buenísimo. compa hacía sátira política. Sí, y que para hacer sátira política hay que tener criterio. Hay que saber Sí, analizar las cosas y poder plasmarla además de forma creativa en una caricatura, en una historieta, lo que sea que haga el dibujante, ¿no? Y qué interesante todo esto que mencionas, porque a final de cuentas, si algo nos une a todos,
como humanos, es que vamos a morir. O sea, si en algo somos idénticos, es en la condición que somos organismos que perecen en el tiempo y mueren. Entonces, la muerte, por supuesto que es un tema fundamental que debemos abordar todos. Y todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿qué significa la muerte? ¿Qué significa morir? Bueno, antes de ahondar en lo que es filosofar sobre la muerte, que hay muchos filósofos que dijeron diversas cosas, también mencionar que, qué curioso, cómo hablamos del viaje al Mictlán y de pronto se ha transformado este viaje al Mictlán en otra cosa, ya con la tica, con este sincretismo, ¿no? Pero otro dato curioso, no solamente en México se celebra el Día de Muertos, quizás en otros países nos verán en esos momentos, pueden confirmar, sino que a partir del catolicismo, otros países celebran también el Día de Muertos. Y es curioso porque ambas culturas se permearon, es decir, tanto la cultura precolombina como la cultura española se vieron influenciadas unas con otras y entonces ya el catolicismo fue a repartir, vamos a decirlo así, lo que tomó de los mexicas de este viaje en Mictlán, parte, porque obviamente ya no lo entendemos así. Ahora, si lamentablemente tenemos el fallecimiento de un ser querido, pues inmediatamente se hace un funeral, un entierro, una misa, y no se deja pasar 5 meses a que el cuerpo pues se desintegre, ¿no? Y queden solamente los huesos. Así que sí hay cambios, hay matices, pero es un sincretismo, a final de cuentas, de lo que ya era la cultura precolombina y de lo que ya era la cultura católica occidental española. Y ahora sí, si me permites ir profundizando con respecto a la muerte. Recuerdo una profesora con la que no estuve de acuerdo en algún tiempo. Ahora sí. Y esto es muy curioso porque creo que debemos de tener la humildad de decir, en ese momento no lo pensaba, pero cambié de opinión. Ella mencionaba que había que transmitir tradiciones y rituales a nuevas generaciones. Y yo decía, no, ¿por qué? Pero luego comencé a estudiar un poco más sobre el sentido de la tradición, de los rituales, y me doy cuenta que el ser humano por naturaleza requiere rituales para un sinfín de cosas. En este caso, para la despedida de un ser querido, es un ritual el funeral. O sea, vestirse de negro, el café, invitar a los familiares, más que invitarles, avisarles que lleguen, el ataúd, el entierro, el viaje hacia el cementerio o al panteón, dependiendo del caso. O sea, todo eso es una forma de decirle a tu cerebro, esta persona ya se fue. Es una forma de aterrizar un hecho, que alguien ya no está aquí con nosotros. Y eso ayuda bastante. Ayuda bastante. Cada ritual tiene un sentido y ayuda bastante a demarcar un antes y un después. Y porque digo que el ser humano por naturaleza tiende a rituales. Incluso, digamos, las personas que se dedican a dar shows de comedia, de música, suben a un escenario, todos tienen un ritual. Me he dado cuenta de eso. Ya sea que se frotan las manos, otros escuchan música. Recuerdo una entrevista que le hacen a Michael Phelps. Él escuchaba a Eminem antes de lanzarse a nadar. O sea, todos tenemos rituales para enfrentar cosas que son difíciles. Y está bien que tengamos esos rituales y que tengamos ese tipo de tradiciones. Entonces, ahora sí, le doy la razón a mi maestra. Sí, es importante conocer los rituales y qué sentido tienen. Y continuando esto, ¿qué dicen los filósofos? Que en todo se meten, ¿no? ¿Qué dicen los filósofos que piensan sobre todo y tratan de responder a todo? Bueno, René Descartes llegó a la conclusión de una verdad absoluta. Y esta sí es verdad absoluta. Cogito ergo sum. René Descartes comenzó a dudar de todo, es lo que hacen los filósofos, pero se dio cuenta de que no podía dudar de algo, de que estaba dudando. Y si estaba dudando, estaba pensando. Y si estaba pensando, por lo tanto, estaba existiendo. Por eso su famosa frase, pienso luego existo. Lo voy a traducir así. Algo que no podemos negar nadie de los que estamos aquí es que existimos, que tenemos una experiencia. Ahora, la gran pregunta que nos surge a todos, algunos ya tendrán la respuesta,
algunos todavía no la tendrán, pero es una pregunta que surge. ¿Qué va a pasar cuando mi cuerpo se desintegre? Cuando muera mi cuerpo. Y aquí hay dos vías donde hay un montón de matices, pero yo veo dos vías, al menos dos. Si alguien consigue una tercera, la puede escribir. La nada, que es un interruptor, te apagas, se acabó. No hay más experiencia, es decir, ya no existes. Si tu cuerpo muere, ya no existes, que es una visión un tanto atea, ¿no? De la muerte. Y la otra es, sigue habiendo existencia, pero no de la misma forma. Es decir, hay una nueva forma de existir. No sé si exactamente nueva vida, dependiendo del caso, le llaman nueva vida o no, pero el punto es que la experiencia sigue. La gran pregunta fundamental que nos hacemos todos es, ¿sigue habiendo experiencia después de la muerte del cuerpo? Algunos creen en la reencarnación, por ejemplo los budistas. Esto también viene desde Pitágoras, que creían en la transfiguración de almas, que las almas iban retornando. Algunos, por ejemplo, en el cristianismo creen en el reino de los cielos, es decir, que partes de esta vida para ir con Dios, para estar en una plenitud, es decir, conciben la muerte como una plenitud. Algunos otros simplemente la conciben como la liberación del espíritu, es decir, esta parte muy de Descartes también, dualidad alma-cuerpo, entonces el cuerpo muere pero el alma sigue coexistiendo, ¿no? Con el todo. Y es interesante cómo estos filósofos, estos pensadores, pues, han llegado a este tipo de... Y la muerte, pensada desde la filosofía, puede tener muchas implicaciones a nivel práctico. Porque, por ejemplo, no hay nada de motivo de urgencia con el presente. Los devuelvo el presente. Es como me voy a morir, así que tengo que hacer las cosas que realmente quiero hacer. Muy estoico, ¿no? Sí. Me voy a morir, así que tengo que decir aquello que no me atreví a decirle a la persona que amo, ¿no? Me voy a morir, tengo que perdonar a esta persona que no he perdonado. O sea, un sentido de urgencia que es saludable, que ayuda a que la persona siga. Y por otro lado, los que consideran la vida después de la muerte o la experiencia después de la muerte, quizás no tengan este sentido de urgencia, pero sí tienen la calma para poder dejar de preocuparse en si van a morir mañana o no. De hecho, tengo un buen amigo que filosofa mucho sobre eso y yo le preguntaba, ¿tú qué piensas de la muerte? Y él sigue una tradición algo budista. No me atrevo a decir que es totalmente budismo, es un pensamiento que él ha ido desarrollando, pero me dice, eh, ese estado óptimo del ser, en donde estás en plenitud, en paz, eso es la muerte. O sea, él entiende la muerte como la liberación de todas las tensiones cotidianas, como la plenitud. Y entonces él no le teme a la muerte. Y eso le ayuda a dejar de pensar en eso y poder disfrutar de su día a día. Entonces, por eso es importante filosofar sobre la muerte, Carlos. ¿Qué piensas tú? Sí, yo estaba leyendo también sobre la muerte y decía, pues, alguien de los que veía, pues, que la muerte es lo que más le hemos dado en la filosofía, es lo que más vueltas le hemos dado y es a lo que más hemos llegado de Sí, conclusiones, porque sí, como dices, a lo mejor al inicio de las palabras, lo primero que hablamos fue sobre la muerte. sí, Séneca, que es uno de, me gusta mucho, habla sobre lo que tú mencionas, hay que vivir porque el tiempo es el mismo, pero el tiempo se puede vivir o te quedas Él no hablaba del ocio como lo conocemos ahora, él hablaba del ocio como un lugar donde terminaste tus deberes, ahora puedes leer, puedes hacer cosas, pero no precisamente el ocio de salir de fiesta o el ocio de, pues cosas de ocio que conocemos ahora. sí, Hablaba de aprovechar el tiempo, ¿no? Carpe diem, no es de él, me imagino, pero carpe diem o memento mori, recordar muerte, sí, recordarte vivir. exactamente. Todo metafísicamente creo que me gusta la ley esto de la energía no se crea ni se destruye. Ok. No sé si hay almas, también creo que está el libro, por alguna vez leí El alma está en el cerebro, es una pregunta que le. Ujú. No sé si hay alma, me gustaría pensar que sí.
No sé si regresamos, desconozco, soy bautizado católico, tampoco sé Sí. si voy al cielo ni al infierno. Eh, Creo que me quedo de alguna manera aquí, o sea, sin las obligaciones que tiene el humano o que nos generamos el humano, ¿no? Sí, Porque no tenemos una obligación exacto. más generar un sistema. Pues nos vamos a otro sistema, a lo mejor otro plano, a lo mejor, no sé, ya es meterme en física cuántica, ¡pum! Te Otra vas. dimensión. Me gustaría pensar que hay algo más, Sí, como también me gustaría pensar que descansas y ya, punto finito. Pero creo que sí hay algo malo, que es muy complejo esto de los sí, sistemas. completamente. Entonces sí, pues la muerte habla mucho. Sócrates, muchos han hablado de ello. Sí. No sé, debemos de vivir para morir y debemos de honrar la vida para morir, porque si no estás muerto en vida y no hay muerte para ti, no existe el punto en el que te moriste, nomás estás. Fíjate que eso me retoma a una frase, la voy a parafrasear porque obviamente no la tengo aquí, del libro El día en que Nietzsche lloró, que es una novela, y el autor dice, somos un chispazo entre la eternidad antes de nacer y la eternidad después de morir. Eso es nuestra vida orgánica. Ahora, yo comparto completamente contigo esta parte en la que a mí también me gustaría creer, o realmente creo, mejor dicho, que hay experiencia después de la muerte. La verdad, no he llegado tan lejos para decir cómo es esa experiencia, pero sí que en algún lugar estamos. Y y fíjate que pensándolo de esa forma, mm, es verdad. O sea, tenemos un sentido de urgencia en el aspecto en el que tenemos una vida limitada, si bien nos va de 80, 90 años o 100, ya y últimamente las personas no llegan a 100, pero si bien nos va, pues alcanzamos a los 70, 80 años. Y tenemos una vida muy limitada para disfrutarla y en ese aspecto pues es un motor, reitero, para seguir adelante, para enfrentar las cosas, para hacer las cosas que realmente quieres. Que también está la idea del eterno retorno de Nietzsche, que es su propuesta, es imagínate que esta vida que estás viviendo pues va a reencarnar, va a retornar por toda la eternidad, es la vida que quieres, repetir por siempre. O sea, esa idea es básicamente también una idea sugestiva para que tú tomes iniciativa de hacer realmente lo que quieres. Y por otro lado, no me desencanta la idea, no me desagrada, de hecho me parece muy afortunada de pensar que hay paz después de la muerte orgánica. ¿Por qué? Porque, qué curioso, qué curioso. Escuchen esto, esto lo venía pensando desde hace años. ¿Por qué decimos descansa en paz? ¿Por qué no decimos descanse en alegría, en felicidad, descanse en júbilo, descanse en tristeza? ¿Por qué paz? ¿Se dan cuenta cómo la sensación más hermosa es la paz? Todos estamos buscando paz. Y por eso decimos, descanse en paz. No en felicidad, en paz. O sea, y la paz, me parece que a construcción simbólica o imaginaria, pues sería ese estado de plenitud en donde estás en un equilibrio, en donde estás disfrutando plenamente de la existencia. Y es por eso que me parece bien entenderlo así, como que es un descanso de lo que significa vivir, porque vivir es difícil para todos. Es un descanso. Y lo podemos ver metafísicamente hablando, incluso desde términos científicos. Metafísicamente hablando, pues siguiendo a Santo Tomás de Aquino, sí habría un alma que conduce la razón y una vez que el cuerpo desaparece, pues el alma queda impoluta, ¿no? Bien, eh, también Platón creía lo mismo. Bueno, muchos filósofos que hablaron en términos de alma, sobre todo en el medievo, pues crean eso. Entonces, eh, no está tan descabellada esta idea, ¿eh? No está tan descabellada esta idea, porque si nos damos cuenta, si analizamos un poco, y esto lo dicen los budistas, ni siquiera somos nuestros pensamientos. O sea, podemos observar nuestros propios pensamientos. Es como si hubiera algo existiendo que pudiera observarse a sí mismo que somos nosotros. Pero hace algo trascendental,
que no podemos poner en un laboratorio y saber si existe o no. Entonces, ahí es donde entra lo complicado. ¿Ibas a comentar algo? Sí, sí, ahorita se me viene a la mente la película de Hombres de Negro, o todo este tema Ujú. que tenemos de los extraterrestres. Sí, Y está un momento en el que está un alienígena gris, ¿no? Que está manejando un sí, robot humano. Y está sí, en plática y todos están hablando con el robot y luego, bueno, ya sal de ahí, ¿no? Se abre la cabeza y sale un alienígena. Y ten esta cosa. A lo mejor sí me imagino el alma, ¿no? Este cosa que maneja este ente, sí, porque después se va y sigue su curso y va por otro lado, volándolo muy burdo. Pero claro. pues, sí, sí, a lo mejor es este tema que no nos vemos por dentro. Y es que lo podemos abordar desde la filosofía, porque a mí me parece que quien hizo una crítica brutal a la psicología fue Wittgenstein. Wittgenstein se preguntaba lo siguiente: ¿yo cómo sé que tú tienes mente? No lo sé, lo intuyo, porque no puedo verla. O sea, intuyo que tienes mente y que no eres un zombie, un robot perfectamente humano que está aparentando tener existencia humana. Ahora yo le sumo a Wittgenstein, porque hoy me pueden decir algunos cientificistas, ¿no? Eh, ¿Dónde está la experiencia? En el cerebro. Ok, válido. Si yo siento miedo, me ponen electrodos en el cerebro y ubican qué regiones se activan y qué son las del miedo, ¿no? Válido, lo entiendo. Pero eh, realmente esa representación física de lo que es el miedo en sí mismo? ¿O no será una representación de lo que es el miedo en sí mismo? Otra representación más. O sea, es como decir lo siguiente, ¿no? Perro, dog y el perro auténtico. Acústico, el perro acústico. O sea, una cosa es que traduzcas de un lenguaje a otro y lo que es la cosa en sí misma. Y a mí me parece que las neurociencias sí te traducen a nivel bioquímico, electroquímico, pues lo que pasa a nivel psíquico, pero a final de cuentas eso no significa que sea eh, la actividad mental en sí, la experiencia en sí. Para mí yo parto de la premisa de que las emociones, las sensaciones, sentimientos son metafísicos. Y esto lo decía también Manuel Asensi. Yo voy a estar citando a Asensi seguido, creo. Bueno, Manuel Asensi decía: cuando algo te duele y tú dices, me duele, ¿realmente alcanzas a decir cuánto te duele? Filosofía del lenguaje. ¿Por qué los poetas se vuelven poetas? ¿Por qué los músicos se vuelven músicos? ¿Por qué el arte existe? Porque tal parece que no alcanzamos a representar toda la experiencia humana. No alcanzamos, y si no alcanzamos a representarla, es porque obedece un orden que va más allá de nuestra comprensión. Entonces, eso me hace pensar o concluir que sí tiene que haber un más allá del cuerpo, más allá del cuerpo, y que entonces hay algún lugar para esas cosas. Y no sé si es un lugar físico, que sea una dimensión que no podamos visualizar, experimentar, o si sea un lugar metafísico o con unas características innombrables, vamos a ponerlo así. Porque también se ha discutido mucho esto, ¿sabes? O sea, el mismo Carl Sagan, ¿no? En uno de sus videos mencionaba cómo le explicas a alguien del mundo 2D lo que es un cubo. Pintas dos cuadros, ¿no? Y entonces representas el cubo que está en 3D. Y él dice, pues la cuarta dimensión sería similar. O sea, sería algo que podría existir, pero no podemos percibirlo. Y hay que tener en cuenta esto porque llegó un punto en el que, bueno, sabrán sobre la teoría de la evolución, venimos del agua, fuimos peces, anfibios y bla, 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 ¿no? Eh, llegamos hasta el Homo sapiens. Pero cuando éramos peces, hubo un punto en el que el ojo solamente veía en 2D, lo cual era un problema. Veía solamente en 2D. ¿Qué significaba esto? Que no conceptualizaba la profundidad solamente como algo plano, como una televisión. Y esto, pues evidentemente trajo problemas a nivel evolutivo, en donde pues el pez no era capaz de cazar con la eficacia necesaria para poder seguir coexistiendo con el ecosistema. Entonces desarrolló un ojo en 3D. Entonces estamos en un plano de la evolución en donde no sabemos si vamos a desarrollar un ojo que vea otra dimensión de pronto. Y claro, está la teoría de supercuerdas, la teoría M, que ya serán 11 dimensiones. Entonces, ¿qué no nos hace pensar que la experiencia humana trasciende al 3D?
que sea algo que vaya más allá del 3D, que realmente exista en otra dimensión, ya hablando en términos, digo, en términos científicos o físicos. También lo podemos entender en términos metafísicos. Pero evidentemente, cuando comienzas a profundizar mucho en ciencia y en filosofía, creo que evidentemente te quedas con... Es muy probable que sí. O sea, por ejemplo, esta cuestión del ateísmo, ¿no? De, bueno, el universo se creó de la nada. ¿Y qué es la nada? También le puedes llamar Dios. O nos vamos a la nada. ¿Y qué es la nada? Es que también le puedes llamar cielo. ¿Qué es la nada? Es que cuando dicen la nada es como un concepto comodín. Pero ¿qué es la nada? Que sigue siendo Entonces, algo. sigue siendo algo. Entonces, sí, yo considero que hay experiencia después de la muerte orgánica, diría yo. Sí, sobre lo que mencionas, a mí me gusta ver mucho las hormigas, ¿no? De repente veo en YouTube este tema Sí. de las colonias de hormigas, creo que hay un español que tiene varias. La organización que tiene la hormiga, todo este tema. Y si vas con una hormiga y la ves pues, desde tu perspectiva hacia abajo, la hormiga no puede ver hacia arriba. Esto es lo que mencionas de las dimensiones. Y la hormiga se basa en feromonas, hormonas para llegar de nuevo a su hogar. Y a mí me gustaba jugar, poner el dedo y hacer círculos y ver la hormiga cómo se mueve. Lógicamente no matarlo ni nada de eso, pero esto es un experimento. Cómo se mueve y cómo empieza a ponerse un poquito loca de que, ay, güey, y ya después de un rato regresa a su camino. Pero ella no me ve, ella nomás ve el dedo. ¿Qué es ese pinche dedo para ella? O sea, ¿qué está pasando? Si, y luego la hormiga va a llegar a su colonia y va a decir, hey, se me atravesó un dedo y perdí el camino. O, bueno, no va a decir un dedo, porque no va a saber qué es un dedo, se me atravesó un ente y no sé qué fregados y ya no pude regresar. Ajá. O me tardé un rato ahí y me gustaba esa idea de las hormigas son muy organizadas. Sucede una cosa fuera de lo que no entienden y ¡pum! No pueden regresar a casa. Muchas veces Exacto. pasa este tema con nosotros, ¿no? Que queremos organizar tanto las cosas, darle tanto significado a las cosas que llega algo anormal o normal, porque a lo mejor es normal, pero no entendemos todavía, no tenemos ese conocimiento para entender que eso es lo más normal que hay. Exactamente. Y pum, ya, no, ya, y salen teorías, y salen teorías, y salen teorías, que está demasiado pues, chingón. Y mencionabas tú al budismo, a mí me gusta Siddhartha Gautama, me gusta Claro. su idea de Nirvana. El hermano, sí. Tiene este tema donde desaparece, ¿no? Está con sus seguidores, o no sé cuál sea la manera de llamarlos, si seguidores, porque apóstoles no, pero está con ellos y les está dando una plática y ¡pum! De repente se une con el cosmos y desaparece de este plano y se va a otro plano y a todos nos deja la enseñanza de que entienden a desapegarse, yo no vine a decirles nada, yo vengo a demostrar, pero no tienen que seguirme, no hay este tema de iluminación, de mal o bien, simplemente si haces acciones que no están en el camino de la iluminación, te alejas, pero no te estás negando eso, tú mismo te estás negando eso más bien. Y Sí, nadie te va a claro. castigar, tú eres el que Claro. se niega a eso. Entonces sí, la muerte, hay mucho que comentar para regresar con las hormigas. ¿Qué pensará la hormiga? ¿Qué pensaré yo cuando venga y alguien me ponga un dedo? No, los Simpsons son muy buenos en esas sátiras, por Dios. Que me ponga Claro. un dedo y, Sí. cabrón, ¿qué está pasando? O estoy en la ¿Qué está mano pasando? en la mano de Buda, que también ellos, muchas culturas de Son Goku dicen que la mano de Buda es muy grande y que ahí estás. Cosas muy, Sí, muy, muy alegóricas. exactamente. Sí, yo lo veo así de cierta manera, ¿no? Los planos para ahondar. Completamente. Y el ser humano tiende al narcisismo colectivo, diría yo. Que de hecho sabemos que hay golpes a nuestro narcisismo. Creíamos que éramos el centro de la Tierra, viene Copérnico, nos dice, perdón, el centro de la Tierra, el centro del universo, viene Copérnico y nos dice, pues no, el modelo geocéntrico no va. Entonces viene Freud y también nos dice, ni siquiera somos el centro de nosotros mismos, ¿no? Hemos tenido golpes a nuestro narcisismo. Y me parece que otro de los puntos narcisistas es pensar que el conocimiento que tenemos ahora es el culmen.
O sea, que es lo mejor que existe y que alcanzamos grandes cantidades estratosféricas con respecto al cosmos. A ver, hay que entender algo. Nosotros entendemos hasta donde la ciencia nos permite y hasta donde el radio astronómico nos permite, porque no es el límite del universo, es el límite de nuestros alcances tecnológicos, lo que conocemos. Y hasta ahí alcanzamos a conceptualizar cosas. Y ahora, también tomando, ahora sí que posturas de la ciencia, decía Neil deGrasse Tyson, ¿no? Solamente tenemos 1% de diferencia en ADN con un orangután. Y ese 1% ya significa la escritura, el lenguaje, la cultura, la civilización, por 1%. Y filosofa un poco Neil, ¿no? Menciona, imagínate una especie con 1% de diferencia hacia arriba en cuestión intelectual que nosotros. Tendrían a jovencitos llegando del preescolar a niños. Mira, mamá, hoy hice la teoría de cuerdas en el kinder. ¿Sí? Desarrollé una posición respecto a la mecánica cuántica en el kinder. ¡Ay, qué bonito! Lo voy a pegar aquí en el refri. O sea, cosas que solamente genios en nuestro... Ajá, que solamente genios en nuestra especie lograrían en otra especie con 1% nada más de diferencia. Quizás podrían hacer como manualidades para nosotros. Y entonces, eso nos pone a reflexionar bastante a las personas que solemos hacer esto. Y yo sí me pongo a pensar, bueno, ¿quién nos creemos para pensar que entendemos todo o gran parte? Y si lo que comprendemos es muy limitado, y si realmente, precisamente esa experiencia que es que tu cuerpo se desintegre, no significa más que un paso a otro tipo de experiencia. Y sí, suena muy lógico, porque al parecer no tenemos todos los datos, no tenemos toda la información precisa para poder responder a eso. Y más aparte, eh, fíjate qué curioso, estaba viendo un video en TikTok, si mal no estoy, es un documental en Netflix, no recuerdo qué nombre tiene el documental, pero es un video en donde hacen un experimento mental, hay una caja y ponen una manzana. Y entonces esa manzana, pues obviamente con el tiempo comienza a desintegrarse y sus moléculas comienzan a desintegrarse también. Y entonces, me pueden corregir si hay físicos aquí, pero hay algo que se llama física estadística. Si ponemos esa caja y la dejamos al infinito, las moléculas, los átomos van a comenzar a combinarse. Y entonces podemos tener, en lugar de una manzana, con las combinaciones precisas, un zapato. Con las combinaciones precisas podemos tener una trompeta. Y si dejamos pasar un infinito, va a llegar un punto en que la manzana, tal cual entró, vuelva a regresar al mismo punto. O sea, eso con la concepción de infinito y con la física estadística. O sea, llegaría a un punto en el infinito en donde esa manzana volviera a tener los átomos exactamente en el mismo lugar como cuando la introdujimos. Entonces, ¿nosotros qué somos? Somos materia, energía. Y entonces, si lo queremos ver en esos términos, en algún punto vamos a ser polvo de nuevo. Y ese polvo que pues en algún punto puede volver a organizarse y volver a hacer vida. Entonces sí tiene sentido la ocasión de la reencarnación. O ese polvo, vamos a ponerlo así, pasarán los años y quizás ese polvo sea la tierra fértil que le dé vida a una planta. Eso suena así quizás muy especulativo, pero no lo sabemos. Y si las Sí, plantas también de pronto tienen sensibilidad, que claro, hay experimentos que demuestran que se les pone música y demás. Me refiero a una experiencia más parecida a la humana, ¿no? No sabemos. Eh, o a lo mejor, no sé, me bloqueé con ese pensamiento. Así que puede seguir. y metes un tema que también quería meter. Voy a meter dos puntos. Está ya este tema en varias partes del mundo, no sé si ya está llegando a México, que te entienden Ajá, y te meten como en un embrión, en un tipo cápsula, ajá, para que te conviertas, o bueno, no te conviertas, pero de alguna manera generes un sí, árbol a través de ti, de tu persona, ¿no? sí. De lo que vengas. Ujú.
Y metiendo este tema, se están haciendo estudios donde los osos pandas se está comprobando que tienen conciencia. Decías este tema del narcisismo, del egoísmo del humano, no sé si se llama se me va el nombre. Antropocentrismo. Y los mexicas, ahondando en el tema, los mexicas se llevan al perro. Nosotros lo vemos como que lo sacrifica, pero está yéndose el perro al Mictlán. Te está Ajá. acompañando. Nosotros tenemos un lugar para los otros animales, ¿tienen conciencia los animales o nomás la muerte significa para nosotros y para los animales quitamos este tema de, ellos sí dejan de existir y ya. Y nosotros sí podemos tener otro lugar de lo que todos estamos hablando, ¿no? Pero los animales, nada, ellos, punto, finitos, o sea, terminaron, pues es que no. Eso también sería otro punto, ¿no? Porque lo que dices, si la Como en la especie uno por... esclavitud, como en la esclavitud se creía que las personas negras pues no tenían alma. Entonces es curioso cómo también ahora podemos pensar eso de los animales, ¿no? Adelante. Sí, sí, mencionas este tema de que si hay otra civilización con 1% más que va a pensar de nosotros, que nosotros no merecemos algo más, que nosotros somos simplemente unos animales, o el Exactamente. nombre que nos pongan. Sí, es curioso porque hasta en la muerte empezamos a ser selectivos de quién merece lo que sigue, ¿no? Porque Sí. cómo estamos dividiendo y este tema con lo que iniciamos de la sátira de José de Posadas, de que la muerte es democrática, pero ya no, ya dejó de ser lo que mencionas. Antes no era ni democrática, sí nos lleva, pero bueno, la muerte sí es democrática, lo que no es democrático es el pensar que sigue después de ella, más bien, Exactamente. corrigiendo. Entonces es curioso, porque Sí. todos que tengan la capacidad de pensar, que bueno, lo que tú lo mencionas son todos, hasta creo que a veces los niños piensan no, todavía más que nosotros, filosofan un poco más que nosotros, o Claro. mucho más. Pues están pensando, oye, ¿y eso por qué? ¿Y por qué se fue mi abuelo? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y a dónde va? Y y te llena y te bombardea. A mí me gusta este tema de mantenerlo simple muchas veces, ¿no? La navaja de Ockham, lo más sencillo a veces es la respuesta. No cito textual, pero por ahí va. Sí. Le buscamos mucho y a veces, a lo mejor ahondando en Séneca, pues a lo Sí. mejor no hay que vivir para agradecer la vida. Yo muchas veces he visto este tema y lo he visto ahorita que está en redes sociales, Día de los Muertos, que gracias a Coco está llegando más y también el Día de los Muertos en México se vive diferente dependiendo de dónde estés, porque en Morelia creo que lo viven un poco más que en Jalisco, es Sí. más llamativo. Sí. Ya estamos llegando a una unión sobre el Día de los Muertos gracias a Disney. Estamos llegando a una unión y ¿por qué, ¿por qué esperamos a este día para querer honrar a los muertos? Wow. Fíjate que esta pregunta es bastante. Parece simple, pero es muy profunda, ¿eh? O no, nos invita a la profundidad. Porque tienes toda la razón. O sea, es como pasa todo el año y tratamos de olvidarnos de los muertos. Si son recién fallecidos, me parece que es complicado, pero ya cuando tienen años, tratamos de olvidarnos. Y llega esta fecha y es honrarlos, ¿no? Y yo creo que volvemos a la parte del ritual. O sea, para alguna persona que no tenga este ritual de despedida o de reencuentro, sería muy complicado lidiar. O sea, ¿cuántos familiares no puedes tener ya fallecidos, no? Importantes, de 3 a 4, 5, 6. Los que ya son mayores, pues muchos más. Y entonces lidiar con todo eso todo el año, pues sería muy complicado. Así que, pues qué mejor que encapsularlo en un día y darle todo el tiempo y espacio en ese día. De hecho, hay personas que, digamos, en todo el año no lloran respecto al tema, pero ese día lloran porque ya no está papá, ya no está mamá, ya no está abuelo, abuela. Y entonces, en ese sentido, pues me parece que es una estrategia psicológica útil. Lo que te mencionaba de los rituales, una estrategia psicológica útil. Además, ya metiéndonos al siguiente tópico, si me permite, sobre psicología. Igual me gustaría hacer un paréntesis antes de que nos metamos Vale, allá, porque mencionas vale. algo importante. Los mexicas,
tenían este tema de lo que nosotros ahora conocemos como las Magdalenas, que tú Sí, pagas a ciertas personas para que vayan y lloren a los funerales para generar una catarsis y para que pongas a dos o tres mujeres llorando y la demás gente pueda llorar, porque lo que dice, hay gente que está cerrada y no se le da a llorar aunque se sienta mal. sí, Los mexicas creían que para tú llegar al cielo, al Mictlán, perdón, sí. tenía que haber gente que dramatizara tu funeral, tenían que dramatizar Wow. y era mucho tiempo. Si eras de la élite, eran semanas, pero todos lo tenían, no era necesario para todos. Ok. Trataban gente para llorar y lo que dices, ayudaban al inconsciente colectivo a cicatrizar la herida, sacarla, a sanarla y a dramatizar esto, porque si no había nadie que te Sí, llorara, no ibas al mito. Eso es algo exactamente. también, qué bueno que lo mencionas. Sí, 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 completamente esto de las Magdalenas y el llorar y demás. O sea, son estrategias psicológicas a final de cuentas que a lo mejor en su momento cuando se crearon, pues, bueno, no sabían qué era la psicología porque no existía como disciplina. Y entonces, pues, se crean estrategias que ahora podemos analizar psicológicamente. Como eso de llorar, claro, es brutal esa estrategia porque es como, eh, si ya están llorando tres personas, yo ya no me siento tan mal, ya no me siento tan expuesto. Entonces, qué buena estrategia contratar a gente que llore para yo permitirme llorar y entonces sí darle esa despedida a nivel psíquico a la persona. Porque llorar significa una cosa, estás triste. Y estar triste significa una sola cosa, que perdiste algo importante o que puedes perder algo importante. Eso significa la tristeza nada más. Pérdida. Que estás perdiendo o perdiste algo importante o estás por perder. O lo interpretas así, claro. Y entonces, qué bueno que validen la emoción de los demás a partir de esa estrategia. Y sumándole esto, me ha pasado con pacientes, Carlos. Yo no quiero imaginarme porque jamás lo voy a vivir, porque soy hombre, pero madres que pierden a hijos bebés. O sea, me lo han contado y solamente me lo puedo imaginar, que la experiencia de ser madre es única, más que la de ser padre. Y algo que les ayuda mucho a descansar es saber que ese pequeño pues está en un mejor lugar. Entonces, qué brutal el sí tener rituales, el sí tener una concepción de la muerte, ya sea religiosa o filosófica, lo que quieras, pero qué bueno sí tener una respuesta ante eso, para que puedas descansar en vida también, no solamente pensando en el descanso en paz, bueno, también en vida que puedas descansar de algo que es trágico, que es la muerte de un congénito, ¿no? Entonces, fíjate cómo a final de cuentas termina por ayudar todo este tipo de tradiciones. Ahora vuelvo al tema que ahora mismo estamos circundando, ¿no? Está bien que una vez al año te des el tiempo y el espacio de volver a tener ese encuentro emocional con una persona que físicamente ya no está contigo. Qué, qué bien, qué bueno, porque es una forma de, lo voy a decir muy poéticamente, aunque lo podemos entender literal, de eternizar la vida de alguien. ¿Sí? O sea, y lo que me parece muy bonito de las ofrendas es, bueno, el alimento, pues fíjate cómo en México nos distinguimos por la gastronomía y es tan importante el alimento. ¿Qué decimos? Que no nos falte un taco. Es cultura general, ¿no? Cuando quieres hacerte compadre a alguien, ¿qué haces? Le invitas a comer. Sí, sí. Cuando ya, cuando ya eres alguien que está comprometido en una relación, es porque ya fuiste a comer con los padres. O sea, qué importante es la comida para el mexicano, ¿sabes? Es como un lazo, una unión muy fuerte. Y entonces, qué curioso que en el Día de Muertos se ofrezca eso, como ese vínculo con el ser que ya no está en esta vida. Y lo que me parece también muy bonito, muy estético, eh, son las ofrendas que si te dedicabas al fútbol, pues un balón, ¿no? Si te dedicabas a la música, una guitarra, si eras, qué sé yo, ingeniero en topografía, pues a lo mejor el topógrafo, lo que sea, algo que te representaba. Y o sea, eso me parece que es fundamental porque a todos nos duelen
las rupturas y las despedidas. Rupturas en relaciones físicas, me refiero a que por alguna razón ya no puedes seguir hablándote o viendo a alguien. Y las despedidas en el sentido ya, pues, del plano vida-muerte, ¿no? A todos nos duele cuando son personas significativas. Pero algo que yo he notado, lo digo con mis pacientes y conmigo mismo porque también obviamente me analizo, es que siempre nos llevamos algo de esa persona, algo simbólico. Y es por eso que a lo mejor la cadenita que tiene tu primo de su papá que ya falleció, por más que sea de 10 quilates, que a lo mejor no es de 24 quilates, vale todo. O sea, significa el aprecio, el gesto, el detalle que esa persona le dio. Y este tipo de ofrendas me parecen fundamentales porque creo que representan eso. Esto nos ofreciste a nosotros como familia o como sociedad. Nos ofreciste tu música, tu arte, nos ofreciste tu capacidad en el deporte, nos ofreciste tu escritura, ¿no? Nos ofreciste lo que sea que hayan puesto ahí. Nos ofreciste algo y nos dejaste marcados. Y esto simboliza ese convivio y cómo tú hiciste mejor en mi vida. Esas ofrendas, esos detalles simbolizan el cómo esa persona marcó tu vida para bien. Y eso me parece brutal, ¿eh? Brutal. Y oye, ahondando en eso, yo discrepo un poco, entiendo, Vale, vale. pero discrepo, no contigo, sino con No, no, ese no. ritual. Es igual. El tener algo, eh, he visto series y películas de, a lo mejor, absurdistas, donde, oye, quédate esto y la persona se muere y la persona busca un significado a, pues me dejó una pluma por poner algo. Tengo una pluma de esta persona y tengo que buscar qué hacer, y al final hace un desmadre y el vato era de que pues nomás te la dio porque se estaba muriendo y no sabes qué chingados quería el vato y nomás te la dio, pero no significa nada, nomás era, te lo Una dio por reacción. nomás. Una reacción, Yo ¿no? soy, así es, algo de que pum, se me fue la onda, ¿no? Eh, Hay una historia, creo, de un empresario, la voy a hablar, no lo recuerdo bien, pero algo de que el señor a los 18 años, 15 años, le enseñaron cómo hacer otro tipo de azúcar. Ok. Y el empresario al morir, el señor fue, creo que trabajó para alguien más toda su vida, pero él recordaba cómo hacer otro tipo de azúcar. No sé si es la de Splenda o algo así, o estoy equivocado, pero un tipo de forma. Y Ok. muriendo le dice a su hijo, oye hijo, tienes que hacer esto y esto y esto, porque esto lo aprendí hace 15 años. Sí. El hijo crea eso y hace una empresa y le va muy bien, o sea, el tema existe. A lo que voy es, yo soy más de la creencia de este tema de que a veces te dejan una frase, una palabra, tú Sí. dices, ay, híjole, esto decía mi abuela. No me gusta a mí tanto el tema de tener accesorios de alguien más o guardar cosas de alguien más, Objetos. Ojo. reliquias, Sí. porque creo que te haces dependiente de esas cosas y cuando las pierdes tu emoción, tu estabilidad emocional depende de un objeto. Yo soy más creyente de honrar a las personas con los actos que te enseñaron, la educación que te dieron, los valores que te Ajá. inculcaron. Si te dieron un trabajo, te guste o no, lo puedes dejar también. Tampoco dependes de que si alguien te heredó algo, tú eres libre de eso. Pero honrar esa figura, eso que ya no está o que sigue estando el día a día con que, pues tengo la nariz de mi abuelo, o tengo esto, o estas cosas que sí son algo que van a durar hasta que te vayas. Sí, por No supuesto. algo que si lo sacas al sol, pum, se te echó a perder y, ay, acabo de perder esto, porque he visto mucha gente perder la razón y familias pelear por objetos que yo creo que para el muerto en vida eran cosas que, pues, yo tengo un reloj y no soy de comprar muchos accesorios, pero ese reloj ojalá me dure toda la vida, pero no, si yo voy a tener familia no sería de como, aquí está una reliquia. Lo compré porque en su momento me pareció muy bonito y muy práctico, Sí. Sí. pero compra lo tuyo, haz lo tuyo. Yo te voy a dejar lo que yo fui. Eso es lo que quería como discernir y decirle a la audiencia que desde mi perspectiva, pues vaya, hay Claro. muchas más cosas que las figuras, que sí entiendo este ritual, inclusive por aquí escribí los rituales, Sí. pero creo que el mexicano
No sé de Sí, otras culturas, voy a hablar del mexicano, que es la que más conozco. sí, claro. Somos una cultura de mucho sentimiento, mucho Sí, victimismo, de mucho para abajo, seguimos peleando que nos quitaron hace 500 años. años. Seguimos peleando eso, vaya, pues que no nos hemos visto al espejo y decimos, oye, pues somos muy parecidos a ellos. Sí. Estudiamos, estaba viendo un documental muy chingón de Diego Luna, se llama Hecho en México en Netflix, y habla de eso una persona nativa, una indígena, y dice, oye, pues indígenas ya vamos a Nueva York, ya vamos a España, ya estamos en ciudades, ya estamos en muchos lados. Dice, oye, ustedes romantizan al indígena muerto y al vivo nos odian, no nos Sí. hacen caso. Y dice, ya hacemos Wow. más, no sé, ni siquiera estamos viviendo como ustedes quieren, o sea, quítense esa idea. Sí. Y me parece fantástico porque y voy a ese tema, ¿no? Que nos quedamos con ideas romantizadas y no llegamos a la transición y hablando de la vida y la muerte, no llegamos a vivir lo que realmente importa. Nos estamos quedando con cosas que no te vas a llevar, que punto finito es algo, Sí, sí. es algo que Perdón. no me agrada de la sociedad mexicana. Sí, perdón, ¿eh? Si vas a decir algo, te dejo terminar. No, 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 eso es. Sí, fíjate que a final de cuentas, si somos objetivos, pues las cosas no significan nada. Significan lo que para ti, subjetivamente hablando, representan. Y claro, lo que mencionaba, por ejemplo, de un accesorio, si lo pierdes, yo como psicólogo trabajaría con alguien diciéndole, bueno, lo importante no era el accesorio en sí, sino lo que representaba. ¿Y qué representaba? No, pues representaba el afecto. ¿Ok? ¿Recuerdas otras formas de darte afecto de esa persona? Sí. Y entonces vamos dándole salida al objeto y quedándonos con lo importante, que es la experiencia que te brinda la otra persona. Y qué curioso todo esto que mencionas, porque a final de cuentas, las personas siempre van a vivir aquí, vivas y muertas. Porque ahora mismo vamos a apagar las cámaras y tú vas a estar acá, ya no vas a estar en la cámara, ¿sabes? Ya no te voy a estar viendo, pero vas a estar acá en... Hice con Carlos un directo sobre la muerte, los de noviembre y demás, ¿no? Entonces, lo importante siempre va a estar más acá que afuera. Y, y, y esto me hace recordar una experiencia que tuve con un desconocido completamente. Trabajaba hace años en una tienda y llega una persona que tenía tatuajes y pues, yo por curiosidad le dije, oye, está bueno tu tatuaje, tenía como un dragón aquí. Ah, sí. Le hace, está muy, muy abajo. Acá tengo una frase. Le digo, una frase. ¿Puedo saber qué dice? Bueno, no quisiera que la leyeras, pero te voy a contar más o menos. Dice, sé fuerte, sé firme y sigue adelante. Le dije, ah, está bonita la frase. Sí, fueron las últimas palabras de mi madre. Y yo, wow. O sea, lo llevó al plano del tatuaje, pero lo importante es que se lo sabía de memoria porque no lo leyó. ¿Me explico? O sea, el mensaje lo tenía y eso fue con lo que se quedó. Y entonces, evidentemente, cada persona que pasa por nuestras vidas nos marca para bien o para mal y siempre nos llevamos algo. Siempre nos llevamos algo. Y en ese sentido de despedir a alguien de esta vida, pues es eso. Es siempre recordar pues esos bellos momentos, a lo mejor las malas acciones, mitigarlas en ese instante, o a lo mejor no, pero lo importante es saber que la experiencia que te deja el otro te la vas a llevar, aunque la otra persona ya no esté aquí. Hay un comentario, Sí, dice, hay quien se oculta tras el objeto para no hacerse cargo de su vida. Sí, lo que mencionaba Carlos del victimismo, o sea, tampoco hay que entender esto como un, ay, Dios mío, no puedo seguir con mi vida y este objeto es lo único que me hace seguir vivo, pues tampoco es algo sano, ¿no? O sea, es despedir realmente a la persona y despedir realmente es aceptar que no está aquí. Porque, ojo, porque esto me pasó con dos pacientes, ¿ok? Y suele pasar, yo me atrevería a decir que con la mayoría de las personas. La persona sabe conceptualmente que ha fallecido alguien importante, ¿no? Y lo sabe porque vivió el funeral y todo, y sería psicótico negar eso, ¿no? Entonces, lo sabe, pero en su inconsciente sigue viva esa persona. Recuerdo con uno de mis pacientes, ¿no? Tengo ansiedad, me decía. Dije, bueno, explícame a qué te refieres con ansiedad.
Sí, desde que murió mi madre, como a la semana, comencé a sentir un miedo irracional por el futuro. Ok, yo soy mucho de preguntarle a mis pacientes en qué parte del cuerpo sienten ese miedo, ¿no? Porque regularmente se somatiza. Y entonces me dice, lo siento aquí. Y me acerqué, ¿no? Porque también hago a veces eso con mis pacientes. Y le dije, ¿quién te hacía así? ¿Quién te hacía piojitos? Mi madre. Y yo, es que tú ya entendiste que ella ya no está. Pero tu sistema, tu inconsciente no lo entiende todavía. En tu inconsciente sigue viva. Y lo miré a los ojos y le dije, tu madre está muerta. Suena cruel, pero es un efecto psicológico. Tienes que hacerte cargo de que ya no está contigo y todas las funciones que cumplía tu madre en tu vida ya no las va a cumplir. Tienes que cumplirlas de otra forma. Si te hacía tu lonche para que te fueras a trabajar, te va a tocar hacértelo a ti. Ni modo. Pero tienes que aceptar. Otro paciente. Mismo caso, pero con una tía que fue como su madre, ¿no? Eh, a él le pasaba que le daba miedo intentar cosas nuevas en su trabajo. Lo que ya sabía no le daba miedo, pero cosas nuevas. Entonces yo fui asociando lo que me decía y le pregunté, ¿qué pasaba cuando eras niño? Que intentabas algo nuevo y no te salía. Bueno, recuerdo una vez que comencé a trabajar desde muy niño y me mandaron de la farmacia donde yo trabajaba a entregar a un domicilio que no encontré. Entonces lo busqué, no lo encontré. Y así que me senté a llorar en la plaza pública y por casualidad pasó mi tía, que era como su madre, ¿no? Y entonces ella me dio una paleta. Le dije, qué curioso. O sea que cuando algo nuevo no te sale, tu tía te daba aprecio, cariño, sí. Mismo caso, en su inconsciente su tía seguía viva y por eso le daba mucho miedo enfrentar cosas nuevas. Porque en el fondo lo que quería era sabotearse para entonces esperar la llegada de su tía, ¿no? O sea, su cerebro todavía no entendía que su tía ya no estaba aquí. Y fue el mismo caso, mirarlo a los ojos y decirle, ya no está. Y esa paleta te la tienes que comprar tú. Si algo no te sale. Y tienes que continuar. Y poco a poco comenzamos a hacer que su miedo desapareciera. Pero se dan cuenta qué importante es la concepción vida y muerte y qué difícil es en el terreno psicológico aceptar, asimilar que alguien ya no está. O sea, es muy complicado, por eso la importancia de los rituales, reitero. Que se ayudan, pero a veces no son suficientes. ¿Eh? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es el ritual tendría que ser regresar la responsabilidad al sujeto, ¿no? A la persona. Sí. El tema de está ahorita que mencionabas eso, pues recuerdo el miembro fantasma, ¿no? Las personas que pierden extremidades y lo siguen sintiendo. Es un caso de estudio, y lo ignoro, no lo he visto mucho, pero sería interesante pues, no tener tu brazo y seguir sintiéndolo, sería como, cabrón, tengo, no lo tengo, mi mente, por qué lo sigue teniendo? Sí, es eso. Igual ahorita ibas a seguir con el tópico de las ventajas de la psicología, aceptar la muerte en la psicología, que bueno, ya lo estamos tocando. Sí, es eso que bueno, lo menciono porque lo estuve leyendo mucho con este tema de los Días de Muertos y creo que nos parecemos mucho todavía a los mexicas, Sí, claramente ahondando que los españoles nos metieron todo este tema de la colonización y somos parte de ellos sí, y claro. vivimos como ellos que como mexicas, pero es curioso que rememoremos porque voy a contar un dato, Sí, claro. las mujeres mexicas que morían en el parto, que eran muchas, Sí. creo que hasta poco dejamos de sufrir eso. Todavía se pasa, pero con la ciencia Ajá. es menos. Se tenía la cosmovisión de que el hijo de una mujer era un esclavo de la mujer y que la mujer que moría en el parto moría en guerra, moría como una guerra y sí, se me hace muy lógico. Lo de esclavo no se me hace muy lógico. Entonces, este tema quiero nomás terminar este tema de la sociedad mexicana, Sí. que no estoy de acuerdo en que sigamos rituales que ya no,
que ya no funcionan, este tema de ser hijo de por voy a decir de una manera que no sea despectiva, pero que se usa de mami, de Sí, ser dependiente de muchas cosas, debemos de trascender la muerte a la vida. Debemos de vivir, y lo menciono de nuevo, para morir, quitando la claro, gente que... Este tema que yo sé que duele mucho, yo también he tenido pérdidas, claro. pero hay que aceptar que la gente se está yendo y hay que verlo en alegría, porque es una alegría, el tema del 2 de noviembre debe ser una alegría. Sí, claro. Tenemos el cempasúchil, todo esto de colores muy vívidos, porque es una alegría que Sí, regresen a nosotros y que nos vuelvan a traer y que hablemos, ¿no? Hay ciertos rituales en ciertas personas que no van a un cementerio, que no van a... Los que son incinerados, que son cenizas, que los avientan a un río o algo, van y sí, hablan a un árbol. Y en el árbol hablan sí, con su ser querido, porque dicen, este es un ser muy viejo, que lleva mucho tiempo aquí y que me va a traer a ser querido y quiero hablar con él. Y van a un árbol y hablan, a lo mejor es muy exactamente. celta o algo así, pero pues es un ritual, puedes todos los días acercarte a cualquier árbol que está en cualquier lugar, porque, bueno, ojalá siga viendo en cualquier lugar. Yo, gracias a la vida, todavía hay árboles muy cerca de mí. Y puedes ir a hablar ahí, meditar ahí y hablar con la persona y remembrar, no necesariamente estar en un cementerio o estar en una iglesia o estar en otro lugar, cualquier lugar, en un árbol o en tu casa. Y hay que ver las cosas con otros ojos desde mi perspectiva. Hay que quitarnos esta veda de la tristeza, de la penitencia, del sufrimiento. Y hay que ver la muerte como algo que va a pasar y que no vas a escaparte y que nadie se escapa y que como suceda, sucede. Completamente. Fíjate que ahora que lo mencionas, ¿no? Sí, hay que tener mucha precisión con la parte de los rituales. ¿Te son funcionales para sentirte mejor con tu vida o no? Si no te son funcionales, pues hay que cuidar. A mí, hasta el momento, el 2 de noviembre, pues tendría pocas cosas que reprochar. Me parece que es muy funcional. Ahora también lo que mencionas de aceptar la muerte, claro, incluso Albert Camus, como quieran pronunciarlo, eh, pues filosofó bastante sobre el sentido de la vida y de hecho él decía que la pregunta fundamental de la filosofía era ¿vale la pena vivir? O sea, ¿por qué no nos suicidamos? ¿Por qué decidimos continuar con vida? ¿No? Y algo que menciona él es que somos realmente libres y yo creo que con libres se refiere a que podemos vivir con mayor satisfacción cuando aceptamos la muerte. Es lo que dice Camus. Somos realmente libres cuando aceptamos la muerte, cuando aceptamos que es parte de un proceso. Y entonces comenzamos a vivir, ¿no? Ahora, hay un anime que me encanta mucho, seguramente te he contado, One Piece, mi favorito, recomendado. Sí, sí. Eh, Spoiler, quien no haya pasado el capítulo 500, quítese en esos momentos. Bueno, pero hay un apartado en donde un personaje, para no hacer el spoiler tan claro, eh, comió una fruta mágica, parte de la serie, que lo hace inmortal, ¿no? Y entonces él tenía una tripulación. Y ojo que esta historia me pone la piel chinita. Tenía una tripulación. El anime se caracteriza mucho por el compañerismo, de que hay una hermandad entre cada barco y cada tripulante. Y entonces tienen una guerra en donde la tripulación de este personaje, que es inmortal, derrota al barco rival. Pero ¿cuál es el problema? Que todos fueron flechados con flechas envenenadas. Entonces no los mataron por las flechas, sino que iban a morir lentamente con el veneno, ¿no? Las flechas no alcanzaron a matarles, pero el veneno los iba a matar y lo sabían. No les quedaba nada más que aceptarlo. ¿Y qué hicieron? Esto es maravilloso, es brillante, es una enseñanza que viene en un anime. Se pusieron a tocar, sacaron instrumentos y comenzaron a tocar. Y entonces comienzan a cantar todos una canción y van cayendo uno por uno. Dos, tres, cuatro. Y luego quedan, pues obviamente es un anime y que tiene un poco de ficción. Entonces quedan solamente el cuarteto de músicos. Y cuarteto, cae, trío, cae, dúo,
Y donde se pone triste donde dice un solo con el teclado. Y entonces el tipo que es inmortal se queda solo, pero la enseñanza es como, si de todas formas te vas a morir, disfruta. Si de todas formas te vas a morir, trata de darle el mejor sentido a tu vida. Si lo vemos metafóricamente, todos desde que nacimos ya estábamos envenenados por algo que se llama Sí, proceso de desintegración. De alguna otra forma, metafóricamente, venimos envenenados y ese veneno nos va a consumir en algún punto de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no bailar y cantar como en el anime? Una reflexión muy interesante de ese anime. sí, sí. Está interesante porque también, pues, como mencionas, nos estamos oxidando día con día. ¿Sí? Entonces, no hay regreso. Pues, ¿qué saludos? ¿Cómo, cómo ver la vida y la muerte desde la psicología? ¿Qué herramientas puedes dar desde la psicología a una persona que está viviendo un duelo que, Sí, bueno, a lo mejor hablando que no va con el tema mucho, pero está este tema que mencionan las madres que pierden al hijo, que es sí, una claro. muy grandísima, o estas personas que inclusive hasta con los animales, cuando pierdes una mascota llega a ser Sí, fuerte, sí, sí. llegas a veces hasta lloras más con un perro que con ciertas Sí, personas. conozco ¿Qué gente. herramientas puedes dar para Ok, eso? ¿Qué puedes, no aconsejar, sino platicar como profesional? ok. Este es mi marco teórico. Soy funcionalista como psicólogo y todo comportamiento tiene una función. Y la función es la de protegernos, cuidarnos del medio ambiente, hacer que sigamos con vida, cuidarnos, la supervivencia. Todo comportamiento tiene esa teología. Además, tiene la teología de intentar disfrutar de la vida. Intentar, porque a veces no lo logramos. Eh, Ahora, las personas también tienen funciones en nuestra vida. Es decir, alguien nos sirve y no en el mal sentido, nos apoya, nos ayuda para escucharnos. Otra persona nos ayuda porque es el listo del salón y si yo tengo dudas me explica. Otra persona me da muy buenos consejos en el trabajo. Otra persona me ayuda eh, económicamente. Cuando tengo un problema le pido prestado. O sea, cada persona cumple una función en nuestras vidas. Por decir una, tiene varias funciones en nuestras vidas. Y cuando perdemos a alguien, incluso una mascota que también cumple funciones, perdemos a la persona y a las funciones. O sea que estamos perdiendo no solamente la presencia de la persona, sino también lo que hacía para beneficiar a nuestra vida. ¿Y qué es lo que se hace en un duelo? Obviamente es asimilar primero que esto ha pasado y es un proceso, es llorar, es frustrarte, es sentir coraje, es sentir reproche con la vida, con Dios, con el mundo, con lo que sea. Y después aceptar que ya no está la persona. Y una vez que aceptas que ya no está, es inconscientemente, pero si es consciente mucho mejor, es preguntarte ahora cómo lo hago para vivir sin las funciones que esa persona me daba. ¿Qué me daba esa persona? Reitero el caso de mi paciente, ¿no? Me hacía el lonche por las mañanas. Bueno, ya no está, ya lo vas a hacer tú. Quizás tu esposa, no lo sé. El punto es que ya ese lonche alguien lo tiene que hacer y ya no es la persona que ya no está. Y para esto, el, el sistema se toma un tiempo para poder asimilar las pérdidas. Le cuesta asimilar las pérdidas. Y entonces, la superación del duelo se le llama aprendizaje. Aprender a vivir sin la persona que ya no está. Esa es la superación del duelo. ¿Cómo podemos agilizar un duelo? Una persona que lo esté viviendo de esa forma. ¿Qué función tenía esa persona en tu vida? Y no lo digo en un sentido frío. Si lo quieren ver de una forma más alegórica, pues lo podré decir. ¿Cómo esa persona o esa mascota hacía que tu vida fuera mejor? Exactamente qué hacía por ti. Y entonces tienes que encontrarlo en otro lado o buscar otra forma de cubrir las necesidades que quedaron sueltas
porque esa persona ya no está para cubrirla. O sea, sería mi recomendación psicológica. Y claro, reitero, la cuestión de los rituales y demás ayuda a agilizar también esto. Sí, 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 y que no se toma estos comentarios como algo, como que no sentimos, pues sí sentimos y claro. sí, yo sí he tenido mucho duelo y a veces el duelo puede tardar años. Sí, En algún momento de mi vida subí 11 kilos y por duelos que no sueltas. Aquí está comentando Lili que cuesta soltar y dejar ir. Claro que sí, sí, completamente. que sí, porque es un proceso, el cuerpo está viviendo la transición entre lo que ya no es y lo que fue y lo que va a ser, y es complicado, pero a veces también caemos en este conformismo del autosabotaje, de que está bien sentirnos mal, porque es el camino que siempre hemos tenido y nos da este miedo de salir. Es ahí donde yo recomiendo pues, ir al psicólogo, asistir a algún Claro. tipo de terapia, porque hay momentos donde lanzas una bengala que ya tienes lucidez, que tu cuerpo, tu mente, tu cuerpo, tú estás en un cierto equilibrio, lo Sí, llamadas epifanías. Y ese momento aprovechalo para hacer la llamada, hey, estoy buscando ayuda, porque no basta con querer. Muchas veces no basta con querer, eso caería en lo que más me gusta, que es el coacheo vacío. No, hay que buscar ayuda y hay que buscar estos sí, temas, hay que buscar el duelo, hay que vivir el duelo es muy bonito también porque al final el llanto te hace sentir que, ay cabrón, ahora voy a empezar, voy a soltar, es como un respiro, ¿no? Inclusive varias culturas dicen que en esta respiración se encuentra Dios o wow, el Dios Yahvé, por eso es que son letras que no tienen vocales, son puras consonantes porque el respiro es lo más cercano a poder pronunciar eso, ¿no? Entonces, wow. cuando tú respiras, pues recuerda que está, si tu Dios eres tú, pues recuerda que estás tú, o el Dios en el que creas, recuerda que estás tú, y el tema de la muerte es cuando, ¿por qué me has abandonado, no? Porque Dios, y a lo mejor estoy tocando temas que desconozco, pero es algo que he leído y no quiero abundar en sensibilidad porque muchas veces estos temas se prestan para polémica y no es el plan. Aquí recuerden que no es academia, que no estoy criticando nada, que estoy hablando desde mi perspectiva y vienen las críticas que no sean de hate, que no sea hate, pero pues bienvenidas. Sí, Entonces está este tema de soltar, suelta, los budistas lo sí, toman muy bien. sí, Sí, y me gustaría platicar de este de Sócrates. A Sócrates lo juzga el sí, pueblo griego sí. por corromper a sus clases políticas y a las clases menores y a todas las clases, porque se empezó a juntar con jóvenes políticos y les empezó a hacer dudar, porque nadie les cuestionaba a los políticos, y pues cayó mal, Sócrates cayó muy mal, Sí, y le dan ¿cómo se llama el veneno? ¿Recuerdas el veneno? Cicuta. la cicuta. Ajá. Y este Aristóteles era una persona, creo que sí era Aristóteles o Platón, no recuerdo. Uno de los dos era muy amigo de él y tenía relaciones Platón. poderosas. Platón. Sí, Platón va a su cárcel, a su habitación o donde lo tenían y le da una salida y le dice, ¿sabes qué? Vete. Ya hablé con el guardia, ya se arregló todo para que te vayas. Sócrates decide no irse porque decide cómo morir. Esto es muy importante. Sócrates dice, si yo me voy, mi vida no va a ser significativa ni mi muerte. No voy a tener significancia. Tengo que morir como dicta la ley de ellos, porque yo decido cómo morir, yo decido cómo vivir. Ellos no van a decidir por mí. Y si yo huyo, se termina eso, se termina mi inmortalidad. Y sí, yo no me imagino a un Sócrates huyendo, yo me lo imagino como murió. Y es por eso que para mí es tan importante Sócrates y para muchas personas, por su muerte. Claro, su vida fue muy importante, pero su muerte fue un punto claro. Él decidió poner en contra un sistema, el sistema más democrático del momento y el sistema con más filósofos que creo que ha existido, por lo menos documentado a mi perspectiva, que aún así lo juzgaron por querer hacer el sistema mejor. Si se exacto. hubiera ido, pues no lo veo a Sócrates queriendo estar mal, lo represento como un sabio tal cual, hasta Y en es, eso. perdón, y eso que mencionas es brillante porque
Después Hegel, no precisamente tocando el tema de Sócrates, pero Hegel habla de la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Y claro que tiene convergencia con lo que dices. Dice, cuando dos hombres se encuentran, dos individuos, ocurre una dialéctica, que es uno quiere ser amo y el otro también, entonces hay una lucha y el que tiene menos miedo a morir se convierte en amo y el otro en esclavo. ¿Qué quiere decir esto? Ojo con esto, que hay ideas, por ejemplo la idea de ser amo es una idea, es un proyecto, que sobrepasan el miedo a la muerte y creo que eso es muy sano para vivir una buena vida. Que tengas un proyecto en el que estés dispuesto a apostar la vida incluso, con tal de disfrutarlo. Y esto pasa desde gente que se dedica a la medicina, que tiene que meterse en situaciones muy riesgosas, pasó con el COVID, no dejaron de trabajar. Paramédicos, bomberos, soldados, o sea, cada quien eligió una forma en la cual se exponen de alguna otra manera a la muerte, al menos más que el común de las personas. Entonces, ojito con esto, porque Sócrates, digno de un filósofo, me hace pensar también en Gustavo Bueno, un filósofo muy subversivo para su tiempo, español. Y recuerdo una anécdota donde a él le lanzan pintura en la cara, porque lo consideraban pues alguien peligroso para la postura política en ese momento de España. Y entonces casi pierde la vista. O sea, no es que lo querían matar, pero lo pudieron haber dejado ciego y él no dejó de hacer filosofía. O sea, qué interesante cómo alguien puede amar tanto algo que a pesar de que esté en riesgo su vida, lo sigue haciendo. Entonces sí que también es importante eso, tener un proyecto en el cual, aunque tu vida esté en juego, decidas continuar. Eso es muy interesante y creo que eso es lo que le da sentido a tu vida, que tengas algo que te haga trascender, que digas, prefiero estar muerto a que no pase esto. Claro, pues está el tema de los samuráis con el harakiri, creo que es el nombre de prefiero morir con honor y hacían el suicidio. Sí. Los vikingos con el Valhalla, de morir en guerra y agarrar su espada, porque si morías sin la espada era como irte al Nephilim, creo que es su infierno. Ah, ok. Aquí menciona Nito, también Camus habla de vivir plenamente, también es de encarar dignamente la muerte. Está el tema de un libro que me gusta mucho de él, del extranjero, que habla Sí. de lo absurdo que es morir y de vivir, ¿no? Sí. Que lo castigan por no llorar. Es algo muy poético. Sí, sí, el absurdismo de Camus toca mucho eso. Y creo que mucho de la filosofía está basado pues, en la muerte, si no es que todo. No sé si abrimos algún espacio para preguntas, Alejandro, ¿te Creo que parece? me parece perfecto, quedan pocas personas, así que pues si gustan pueden hacer preguntas y ya contestaremos los dos o alguno de los dos. Sí, Y igual, si quieres comentar el comentario que hace Nito, también tu punto de vista. no, ya lo había dicho, que Camus toca bastante el tema de la muerte y el cómo dejar de preocuparte por ella te libera y es una forma de encarar la vida muy, muy diferente, completamente. Bueno, esperar si alguien quiere hacer una pregunta es momento, si no, pues Saludos, seguimos con... saludos Héctor, alguna pregunta que tengas, un amigo. Maru, igual, gracias por quedarte hasta el final. ¿Alguna pregunta? Santiago, también. Felipe, Liliana, Nito, igual. ¿Algún comentario, pregunta? Igual, aquí saludar a Héctor, que espero el domingo tengamos una... Vamos a hablar sobre la regla fundamental del psicoanálisis. Sí. Saludos, Héctor. Bueno, parece que están algo callados. Pues igual podemos concluir. Yo creo Sí, que espero que sí hayamos sido explícitos, así que quizás no haya tantas dudas sobre lo que dijimos. Seguramente tendrán sus dudas internas y las irán aclarando ellos, ¿no? Para concluir, pues, yo lo que diría de esta tradición mexicana es que precisamente tiene funcionalidades a nivel psicológico, a nivel psicosocial, a nivel sociológico,
y que nos ayude a encarar de una forma diferente la muerte. Y que es muy, muy importante tomarse un tiempo para reflexionar sobre esto y dar una respuesta ante un tema ineludible que en algún momento vamos a dejar de vivir o de estar en esta vida. Sí, sí, me gustaría después andar más en estos temas que estuvo interesante. Sí. Eh, pues agradecer también, de alguna manera, creo mucho en el agradecimiento. Agradecerte a ti, agradecer a tus padres, a tus madres, como sea que te lleves con ellos, pues bueno, son la manera más directa de que sean tus creadores. Si tienes alguna entidad, un ente, agradecer, agradecer, ¿por qué no? A lo mejor va a sonar algo hippie, pero no es la intención, al pasto, donde pisas, lo que haces. Ese ritual también me gusta mucho de agradecimiento, para que tu día sea un poco pasajero. Este tema también del Día de Muertos, pues es un día genial. También me gustaría después ahondar porque toca 2 días, son 2 días, el día de todos los santos, que es el día de noviembre primero, y este día que es el día de los fieles difuntos, según los Ajá. católicos, que pues antes era el Día de Muertos nomás, ahora le cambiaron el nombre y el Día de Todos los Santos porque Halloween tiene que ver algo con este tema, ¿no? Celta. Entonces, estos temas de la lingüística, cómo cambia la vida. Entonces, si podemos cambiar la lingüística de nosotros, de poder hablar sobre la muerte como algo que sí es triste, pero también como algo que es de agradecimiento porque viviste y porque esa persona vivió y te tocó conocerla. Hoy en la mañana pensaba que mucha gente ha llorado con muertes de los virus, con muertes del Papa, con muertes de ciertas personalidades. John F. Kennedy, personalidades que a lo mejor nunca conocieron en persona, pero les representó algo. Es un gran espacio. Eh, Dense la oportunidad, desde mi perspectiva, de vivir el duelo que vivan, el duelo que estén llevando. A veces no es la muerte, a veces también puedes, en este espacio del Día de Muertos, puedes pues, simbolizar eso que perdiste, que no necesariamente fue un ser humano o un animal, eso a lo mejor hacías deporte y ahora ya no puedes, o ciertos detallitos en tu vida que son importantes, aunque mucha gente no los entienda. A lo mejor Sí, jugar claro. media hora videojuegos y ahora ya no puedes, esos detalles que hacían de tu vida importantes. También mueren, porque los eventos también mueren. Sí. Entonces eso, me gustaría cerrar pues dándoles gracias. Bienvenidos me parece es el cuarto capítulo del Filósofo. Vamos a seguir, vamos a estar una vez al mes, Alejandro y yo, hablando de temas. Nos gustaría que por ahí nos pongan en el Instagram qué les gustaría saber. Vamos a estar tocando temas similares, alegoría de días festivos o algo cultural, ahondando en la Sí, filosofía. Alejandro, bueno, en eso yo me preparo, ¿no? Trato de prepararme. No me yo también. dedico a estos ramos, pero trato de estar ahí aprendiendo. Y bueno, recordarles que Alejandro tiene 2 libros, 3 libros o 2 libros, Alejandro. Dos. Se está 2 libros. escribiendo un tercero, pero aún no se termina. Sí. Recordarles, aquí está su segundo libro que voy a empezar a leer, voy a estar subiendo. Alejandro está en redes, tiene espacio, en pocos minutos, tiene un WordPress donde publican varias personas. Alejandro es una persona a la que le quiero agradecer, quiero mencionar agradecimiento porque pues, eres el padrino de este programa. Agradecerte que te des el espacio. Alejandro tiene una red hispana, de hispanos, digo, sí, se puede decir de gente que habla español, Sí. académicos, no académicos, tiene una red bastante interesante de artistas. Y bueno, es agradable que esté aquí platicando con nosotros. Lo conocí en la universidad y pues, seguimos siendo amigos. Eso no ha muerto. Sí. Universitario sí, pero pues este es Sí, un claro. tipo, ¿no? Esto es seguir Exact- viviendo. Exactamente. No, Carlos, Placer. pues un placer para mí es estar aquí, agradecerte por este espacio. Te lo mencioné desde antes de que comenzaras con este podcast, que tenías un talante, tenías el talento que hacía falta que lo exploraras. Entonces yo me siento muy cómodo aquí dialogando contigo. Siento mucha frescura a diferencia de otros programas donde es un poco más cuadrado. Aquí siento más fluidez,
así que me siento cómodo. Y sí, hacerle la invitación a las personas y de pronto también tienen esa iniciativa por conocer, la curiosidad por saber un poco más, por filosofar, por pensar sobre la vida, sobre el mundo, sobre lo que sea, pues igual me pueden escribir y con gusto pues los voy agregando a esta red. Tenemos por ahí un grupo de WhatsApp que tengo pendiente reactivarlo, pero somos más de 100 personas del mundo hispanohablante, de diferentes partes del mundo, más de 10 países. Entonces por ahí compartimos nuestros trabajos, compartimos dudas que tenemos, compartimos diálogos y por ahí nos vamos cultivando. Gente que también es artista comparte sus obras, desde pinturas, su música, lo que va saliendo, ¿no? Entonces por ahí nos sentimos muy arropados en ese aspecto, así que son bienvenidos. También quería finalizar con esto. Si estás pasando un duelo y realmente te está afectando mucho, sí te recomiendo que vayas a un psicólogo, un psicoterapeuta. Ahora, claro, si quieres atención online, yo estoy disponible. Si es presencial, yo estoy en Guadalajara, Jalisco, México. Pero de igual forma, sea conmigo o no, es importante que acudas a alguien para que puedas agilizar este proceso, más que agilizarlo, llevarlo de una manera pues, sensata y que puedas realmente superar. Por ahí comentaba, no, cuesta soltar. Bueno, es entendible y para eso estamos los profesionales de la salud, para ayudarte en ese tipo de temas. Así que, nada, Carlos, un abrazo, gracias a las personas que estuvieron hasta el final, también a las que nos vieron en un inicio y pues buena noche. Buenas noches, no olviden seguirnos, suscribirse en Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. Por ahí algunos tienen más que otros. Tú, no sé si quieras mencionar tus redes, Alejandro. Los mías son Filósofo o Carlos Padilla, por ahí los dos nombres pueden ser pegados o separados. Ok, pues me pueden encontrar en TikTok como un psicólogo y más, pegado. En Instagram, pues aquí lo tienen. En Facebook como Alejandro Segura Chávez. Y en YouTube como Teoría en Pocos Minutos. Igual lo puedo poner en algún comentario para que se vayan directamente. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Felicidades. Saludos a todos.